todos muy bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Hablemos de Salud. Mi nombre es Catalina y me acompaña mi compañera Daniela. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy día con harto calor, ¿cierto? Un poco preocupados por el tema de lo que está pasando en el sur con la contingencia de los incendios. Recordar las indicaciones que dimos la semana pasada en relación a nuestro cuidado, a hidratarse, porque además se pronostica para la próxima semana una nueva década. Sí, así que, bueno, mucha fuerza a las personas que puedan tener parientes, familiares, conocidos, amigos que estén pasando por un momento difícil ahora por los incendios en el sur, a cuidarse y también a cuidar nuestro medio ambiente. Hay que ver, los incendios forestales son la gran mayoría intencionales, entonces recuerden no quemar basura, no tirar colillas de cigarro al suelo, además que está prohibido por ley, eh, y mantener limpio de pastizales, cuidar el agua, ¿cierto? Para evitar estos incendios que son tan desgarradores, ¿cierto? Y producen un impacto tan profundo, no solo en el medio ambiente, sino que también en las personas que sufren estas pérdidas. Y bueno, vamos a cambiar, ¿cierto? Vamos a subir un poco el ánimo para no empezar de forma tan triste. Y nos vamos a ir a nuestra primera sección, que se llama Conociendo al invitado. Aplauso. Y esta semana tenemos como invitado al doctor Gastón Pérez. Doctor, ¿cómo está? Hola, amor, muy bien. Y Con calor igual. Con calor, sí. Y como les hemos preguntado, ¿cierto?, a invitados que han estado acá con nosotros antes, doctor Gastón, sabemos que es médico, que estudió en la USACH, pero le vamos a pedir que le cuente a la audiencia y a sus fans algo, alguna cosa personal, algún hobby, algo que le guste hacer, cómo se entretiene, para que le cuente ahí a todas sus fanáticas. Bueno, primero de todo agradecer la invitación. Ya a muchos me conocen, soy médico cirujano de profesión, soy oriundo de la sexta región, también zona agrícola y campestre. Y bueno, mis hobbies principales, me gusta mucho la bicicleta y soy melómano, me gusta mucho la música. Y también toco algún instrumento por ahí, pero no es mucho lo que se hace, pero es un trabajo honrado. Un aplauso entonces para el trabajo honrado de Y de inmediato vamos a contarles por qué invitamos al doctor Pérez hoy día a este podcast con nuestra siguiente sección que se llama ¿De qué hablaremos esta semana? Bueno, esta semana el doctor nos trae un tema muy interesante que quizás para muchos de nosotros es una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero en el fondo no sabemos cómo funciona, cuáles son como los protocolos o cuáles son las condiciones en las que una persona podía ser dadora de órganos, ¿ya? Así que en este podcast el doctor hoy día nos va a comentar, nos va a hablar sobre el proceso de trasplante de órganos, que es un proceso que incluye un procedimiento quirúrgico en el que se sustituye un órgano enfermo por otro. ¿Ya? Aquí el doctor nos va a explicar más en profundidad de qué se trata este tema. ¿Por qué es tan importante hablar de trasplantes y de donación de órganos? Sí, primero que todo pedir un poco de disculpas por sacarlo un poco de la APS, pero de todos modos es un tema de salud bien importante que tiene gran implicancia a nivel de resultado de vida para algunos pacientes, ¿ya? Como contaban, el trasplante es una técnica principalmente quirúrgica en donde se reemplaza un órgano enfermo por uno nuevo. Este órgano nuevo se puede encontrar o se puede obtener a través de dos maneras, ¿ya? Donante vivo o donante cadáver, ¿ya? En general, en Chile solo está permitido en los donantes vivos los trasplantes de riñón, ¿ya? Y tienen que ser familiares. Esa es la primera condición. Y yo quiero enfocarme un poquito más en lo que son los trasplantes de origen cadavérico, es decir, el fallecido, y en donde esos órganos sanos se trasplantan a una nueva persona, ¿ya?
En Chile la historia del trasplante es muy, muy vanguardista. Chile fue el tercer país del mundo en hacer un trasplante de corazón, ¿ya? Fue el doctor Kaplan, por allá en Valparaíso, en Mar, si no me equivoco, por allá en el 68. Y solamente creo que fue Estados Unidos y otro país antes que hicieron esta técnica. La primera trasplante se hizo acá en Chile solo 8 meses después. En general, en Chile lo que más se trasplanta es riñón, ¿ya? Y los centros de salud tienen mucha experiencia en los trasplantes. Eh, entonces, en general, Chile tiene un muy buen sistema en cuanto de salud relacionado con los trasplantes. Los profesionales están muy bien capacitados, somos casi punta a nivel latinoamericano, ya los médicos que realizan están siempre teniendo pasantías, pero el único problema es que tenemos problemas con la falta de órganos, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero apuntar un poquito a esta situación. Siento que personalmente es por la falta de conocimiento de la gente, ¿ya? Eh, el hecho de ser un donante cadáver no significa que toda persona que muere puede ser potencial. Solamente un 2% de todas las muertes pueden ser potencial donante. En Chile, a través de una ley promulgada, creo que el 2009, 2010, todos somos presuntos donantes, ¿ya? Es decir, nosotros cumplimos 18 años y de manera automática, para el sistema, nosotros somos donantes, a menos que declaremos lo contrario en el registro civil o en alguna instancia, ¿ya? Eh, pero al final la decisión está en la familia, y en la familia es la que tiene siempre la legalidad. Y de la totalidad de potenciales donantes, al menos el 50% por lo menos el último año se recibió una negativa de parte de la familia, ¿ya? Y eso creo que eso es importante que lo hablemos como familia, porque al final la decisión es personal. Si bien la familia tiene la última palabra, sería bueno que los familiares respeten lo que se dijo, ¿ya? Entonces conversemos este tema, porque como digo, eh, puedes ayudar a una persona. Uno, hablando solo de órganos sólidos, podemos ayudar a 6 personas, ¿ya? Y como decía, solo un 2% puede ser donante y es un privilegio potencial donante, ¿ya? Entonces, creo que la invitación es eso, principalmente a que lo hablemos como familia, cercanos, porque es un tema que nos va a pasar, que nos puede pasar. Todos sabemos que algún día nos vamos a fallecer, vamos a morir, y existe esa pequeña posibilidad de que tu vida tenga algún sentido, ¿ya? Y poder extender o mejorar la calidad de vida de otros. Con respecto a lo mismo, creo que es importante derribar algunos mitos. Como por ejemplo lo que estábamos conversando recién, es que ¿qué pasa? El mito número uno, ¿cierto? Es que la gente cree que si yo soy donante, los equipos de salud no van a hacer ningún esfuerzo por salvar mi vida. Entonces, aclárenos al tiro, doctor, desmiéntalo categóricamente de que si yo soy donante, primero que mi familia respete mi decisión y de que no tengan miedo de que porque soy donante, el equipo de salud me va a dejar morir en el fondo. Es un punto muy importante lo que acabas de explicar, debido a que en general siempre como equipos clínicos damos lo mejor de nosotros, y intentamos hacer lo humanamente posible para hacer que una persona viva, ¿ya? Inclusive la ley tiene contemplado esto un poco de cierta manera, debido a que los equipos clínicos no son los mismos que procuran los, ¿ya? Que un equipo de procuración, lógicamente son enfermeras u otros tipos de profesionales que están buscando quién puede ser potencial, ¿ya? Entonces, y los equipos de procuración tampoco son los mismos que reciben y hacen el trasplante. Entonces, son 3 equipos distintos que no se conocen, el destino del órgano no se sabe. El equipo que retira los órganos solo los saca, pero no saben a dónde van, ¿ya? Porque por ley tampoco podemos saber a dónde fueron los órganos, ¿ya? Siempre los equipos clínicos van a intentar salvar las vidas, y cuando lamentablemente se declara la muerte,
tiene que ser un tipo especial de muerte, ahí recién podemos alargar un poco artificialmente la vida para obtener los órganos o los órganos no tengan tanto daño. Pero el paciente declarado con muerte cerebral tiene que ser desconectado, ¿ya? Y, y eso es el resultado de una falla multiorgánica o algo que ya es totalmente irreversible. Es importante aclarar que la muerte cerebral es irreversible. ¿Ya? Si lamentablemente algún familiar, algún amigo le declaran muerte cerebral, yo creo que debemos conversar la donación de órganos porque es irreversible. Ya quizás se han creado muchos mitos por el tema de las películas que como estuvo 20 años en coma y volvió a la vida y caminando y una persona normal igual que antes del accidente. Entonces un poco desmentir esto porque no es verdad. ¿Ya? No vamos a hablar de eso ahora, pero existen distintos estados de coma que no tienen nada que es otra cosa. La muerte cerebral es muerte, ¿ya? Como dice el doctor, el cuerpo se mantiene con vida artificialmente por el tema de los órganos, ¿ya? Pero al momento de desconectarse la persona no va a volver y no va a volver nunca. Así que muerte cerebral entonces es sinónimo de muerte y es el momento de decidir sobre la donación de órganos. Doctor, mucha gente piensa que por ser personas influyentes o con mayor poder adquisitivo van a estar primero en la lista de espera. Entonces, la pregunta es, ¿a este tipo de personas se favorece o no? Siempre hay cuando las cosas se desconocen, hay un poco de resquemor al respecto, pero la lista de espera principalmente es anónima y está dada por distintos factores, ¿ya? Primero, lo importante para elegir quién recibe o no un órgano es la compatibilidad, ¿ya? Primero tiene que ser compatible por un grupo de sangre, después tiene que tener algunos anticuerpos compatibles para asegurar o tratar de que el trasplante se lleve a buen éxito, ¿ya? Lo otro también que se va midiendo es la gravedad, tamaño, sexo del paciente, ya tiene que ser más o menos físicamente similares y una edad similar. Todo esto es una lista que se maneja de manera anónima, ¿ya? Y estos factores son los que se eligen para decidir quién o no va primero, ¿ya? Entonces, claro, vemos que algunos famosos pueden ser, pero en general les tocó nomás, por suerte, ya, o por distintos motivos, pero nunca va a ser por el tema de la influencia o por cosas políticas, ya. El sistema en ese aspecto es ciego, no ve a quién, no ve apellidos, no ve colegios, no ve nada, solo ve la gravedad y es compatible. Es importante estos mitos que estamos conversando, desmitificar, ¿cierto?, la donación de órganos. Y otro mito que se ha escuchado, que pues hemos escuchado una razón por la cual la familia decide no donar los órganos, es porque piensa que el cuerpo de su ser querido va a quedar desfigurado o irreconocible. Entonces, cuéntanos, doctor, si queda mutilado el cuerpo del paciente una vez que dona sus órganos. No, los cirujanos que procuran los órganos en general lo hacen con el mayor respeto posible, ¿ya? En general, cuando se realiza, el paciente todavía es una muerte muy reciente, ¿ya? Entonces, es como una cirugía, ¿ya? Se obtienen los órganos, se cierra de la manera más limpia posible, la más éticamente hablando, porque sabemos que los pacientes muchas veces se despiden a través de, por ejemplo, los velorios, no todos se ven, entonces se respeta eso. Entonces, no es que vaya a quedar desfigurado, es como una cirugía normal, ya se abre, se hace lo que se tiene que hacer y se trata de cerrar quedando lo más estético. Oiga, doctor, y cuando yo voy a hacer, requiero la donación, ¿mi familia tiene que pagar? No. Por ley, el costo de el trasplante se carga a quien recibe, ya al sistema de salud de quien recibe. Entonces, si yo soy donante, mi familia no tiene ningún costo, ya. Por ejemplo, está el costo del test de apnea, que es para certificar fehacientemente la muerte cerebral, ya.
quería volver un poquito al tema. Hay tres tipos de muerte que quizás esto es lo que hace que la gente se confunda. ¿Ya? Está el estado vegetativo, en donde en general todavía existen reflejos y el paciente todavía inclusive podría hacer cosas espontáneamente como respirar. ¿Ya? Entonces, no te mueves, pero respiras por ti solo, ya te pueden alimentar a través de una sonda, tienes reflejos. Está el estado de coma, un estado más profundo, donde ya se pierden un poco las funciones superiores, un poco más avanzadas, en donde tienes que ser asistido, pero aún tienes reflejos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los pacientes tosen, ya tienen reflejo pupilar, o tú les golpeas las rodillas en el típico movimiento, ya todavía hay actividad cerebral. Pero en el estado de muerte cerebral no existe ninguna función cerebral, e inclusive a través de estudios de imagen, de resonancia o de medicina nuclear, se ha visto que el cerebro no realiza ningún consumo de azúcar, es decir, está, ¿ya? Y eso no solo se certifica a través de clínicamente, no es solo un neurólogo, un cirujano quien certifica, sino se hace un test especial que se llama TEPTAN, ¿ya? Entonces, obviamente estos pacientes están conectados a ventilador mecánico, entonces se apaga un momento el ventilador mecánico y lo vemos cómo responde los se hace un test de apnea de 3 minutos y ahí se certifica. El paciente no respira hasta 3 minutos, se comprueba el estado de muerte cerebral y eso, como les decía, eso es irreversible. Se va a fallecer dentro de unas horas, a lo más un día. Entonces, eso es importante, ¿ya? Por eso yo creo que se arma un poco el mito y el temor, ¿ya? Lamentablemente, si tenemos muerte cerebral, ¿ya? Grandes casos como Michael Schumacher o el mismo Gustavo Cerati estaban en estado comatoso y nunca pasó, ¿ya? Porque son muy pocos los casos en donde inclusive se duda, pero la muerte cerebral no se ha descrito nunca. Y a propósito de muerte cerebral y estos criterios clínicos que estamos conversando, ¿cuáles son las causas más frecuentes de muerte por criterio neurológico o muerte cerebral? En general, son las causas de como lesión neurológica, ya sea los traumatismos encefalocraneales graves o los que tienen un daño neurológico importante. Por ejemplo, si somos víctimas de un accidente de tránsito o víctimas de un asalto y nos pegan un balazo, nosotros no somos potencialmente donantes, ¿ya? Porque nuestros órganos tienen que estar en bien, ¿ya? Y generalmente las muertes tienen que ver algo con el cerebro, ya sea es grave, no sé, un accidente de bicicleta, claro, accidentes vasculares también son el segundo criterio, ya también una noxa, o decir, una lesión que involucre directamente al cerebro. Esos son los grandes, o sea, los principales donadores. Doctor, y por ejemplo, si la familia del donante quisiera conocer a la persona que está recibiéndolo, ¿en nuestro país se puede hacer eso? ¿Es legal? En Chile, con la misma ley que rige el tema de los trasplantes de órganos, legalmente no es posible, ¿ya? Por eso, lo primero que se realiza es un trasplante ciego, es decir, uno no sabe dónde van nuestros órganos, ¿ya? Se hace de manera anónima y si llegase a saber, lo que legalmente no se debería hacer, ¿ya? Para evitar ciertas circunstancias que pueden ser un poquito dudosas, se prefiere no ¿Se podrían conocer, como por decirlo, las familias no podrían conocer? no Por pueden ley no conocerse, podrían. por ley no pueden. Hablamos, ¿cierto?, sobre que somos todos donantes, excepto que uno en el registro civil declare lo contrario. Eh, Generalmente el rechazo, ¿cierto?, del no ser donante se produce por la familia, ¿cierto?, por el rechazo de la familia, o que nunca se conversó esto con la persona que podría ser potencialmente un donante. Pero hay un tema que es un poco sensible, porque generalmente uno piensa en donantes adultos. ¿Y qué pasa con los niños? ¿También son todos donantes? ¿Se deciden los papás? Eh, para la ley, el tutor legal es el quien decide, es decir, pueden ser los papás, ya, o sea el caso, pero eso se mantiene hasta los 18 años, ¿ya? Alguien
menores de 18 años son los padres, los autores legales, los que deciden o no donar. ¿Ya? Esa es una excepción. Cumpliendo los 18, universalmente somos donantes, hasta que digamos lo contrario. En este caso, entonces, si son menores de edad, los padres tendrían que decidir si es que, bueno, si el niño queda como potencialmente un donante, ¿no? Si es que lo realizan o no. Súper bueno lo que comentaba el doctor en relación a que las personas cuando fallecen, los cirujanos van a tratar de la extracción del órgano y de tratar de que sea lo menos visible posible y de que a la persona que le están extrayendo los órganos tratarlo con respeto. En el fondo hay que considerar siempre que estamos trabajando, que independiente de la persona, es un ser humano que tiene más. Eso también de repente los papás, como son niños, quizás no quieren por este mismo hecho, pero recordar siempre que, como partió diciendo el doctor Pérez, esto puede salvar incluso hasta 6 vidas. Entonces, es sumamente importante el tema y que lo podamos conversar, y obviamente esto conlleva también una decisión de familia que hay que abordar. Un tema que se debe conversar como familia, no es un tema, ¿cierto?, que quizás sea como No, muy agradable. Para mesa, sí, no es para después del almuerzo. No es para después del almuerzo, pero sí es algo que sí o sí se debe conversar con los familiares, con las personas más cercanas a uno. ¿Cuál es su decisión con respecto a qué pasaría si tuvieran algún tipo de accidente, algún accidente vascular, y les piden donar los órganos? Y en el caso de los padres también debe ser muy doloroso, ¿cierto? Llegar a ese momento, se supone que los padres no debiesen ir a funerales de sus hijos, pero quizás hay que tomárselo como dijo Daniela, de que no sé, va a salvar muchas vidas, probablemente vidas de niños también, ¿ya? Así que es importante en los momentos difíciles también pensar en que esto que es tan terrible puede convertirse en algo bueno, que mi hijo, mi hija, mi familiar va a entregar vida a alguien que lo necesita. Y también un poco para clarificar, se habla mucho de trasplante de órganos, ¿cierto? Trasplante de corazón, trasplante de hígado, de riñón, que suelen ser los que más se escuchan, pero también existe el trasplante de tejidos. ¿Cuál es el trasplante o cuáles son los tejidos que se pueden trasplantar, doctor? Como hablábamos, estábamos principalmente hablando de los órganos sólidos, también hay ciertos tejidos que se pueden trasplantar, ya pueden ser de trasplante inclusive de piel, y otro tejido que es bien común de trasplantar son las córneas, ya también hay pacientes que tienen enfermedades oculares donde por X motivo la córnea tiene una lesión grave que no es reversible, por lo tanto también se pueden transportar las córneas. Y las córneas, aunque el paciente tampoco, si las donas nos vamos a fijar, ya porque es un órgano transparente del ojo, entonces es una lesión, o sea, alguien trasplantado no nos vamos a dar cuenta que dio su, ¿ya? Y el otro es como la piel, ¿ya? También existe trasplante de piel. Ahora saben que son muchos, se está hablando del trasplante de cara, hay muchas cosas que bien complejas, ¿ya? Pero quedémonos más o menos con los temas del órgano sólido, que por lo menos el sistema chileno está muy bien preparado y bien se ejecuta de manera adecuada. Me gustaría como recalcar el hecho de que Chile siempre se habla de que es un país solidario, ¿ya? Hablamos de la esas cosas, pero aquí se nos cae un poco la solidaridad, ¿ya? Mi afán no es decir que alguien que no quiera donar no sea egoísta, pero si lo llevamos los números, Chile tiene una de las peores tasas de trasplantes de Latinoamérica, ¿ya? Nuestro sistema de salud, a pesar de todo lo que pueda tener problemas, es bastante eficiente y en general comparable con Latinoamérica solo en cuanto a números, es tan eficiente como el de Uruguay, ¿ya? Entonces, comparemos con Uruguay. Uruguay tiene una tasa, creo que el último año, de 18 trasplantes por cada millón de habitantes. ¿Ya? El último de Chile fue 6. Entonces, tenemos que ni un tercio, el 30% de los uruguayos, ¿ya?
En general, la media de trasplantes a nivel mundial es 20 trasplantes por millón de habitantes. Solo somos, o sea, solo estamos lejos. No. El mejor modelo es el modelo español, que está logrando alrededor de 30-32 trasplantes por millón de habitantes. A pesar de tener una tasa muy baja, en Chile se realizan alrededor de 300 trasplantes, ¿ya? Pero es un número bastante reducido, considerando que la lista de espera en general varía entre 1.700 y 1.800 pacientes, ¿ya? Entonces, aún así que duplemos nuestra tasa de trasplantes, aún no. Siempre va a haber una diferencia entre demanda y la oferta de órganos, pero lo ideal es que sea lo más equiparado. Falta mucho, existen pocas políticas públicas, y como digo, yo no he visto hace muchos años un comercial en la tele que hable de esto, ¿ya? Porque como que se me olvidó, ¿ya? Y en general, ahora con el tema de la pandemia, fue muy complejo para los equipos procuradores, y se nos está olvidando, ¿ya? Se nos está olvidando que al final la posibilidad de ser donante, yo lo digo que es un privilegio, porque darle sentido a nuestra muerte regalando vida, yo creo que es maravilloso. Ya no es, en verdad es darle una oportunidad, siendo que, escucha, no sé si te va a servir algo de que, Donde se lo coman los gusanos. claro, menos comida. Entonces, además sería lindo, no sé, si llega a pasar a un familiar directo, quizás entender que todavía cierta parte de la persona que perdí todavía sigue vivo, me da algo de esperanza, hace que el duelo no sea tan doloroso, ¿ya? Pero como digo, es complicado, a muchos, lamentablemente este tema nos pilla por sorpresa, eh, y como digo, lo principal es tratar de respetar lo que se manifestó, por eso hay que hablar, decirlo, oye, pienso que llego a tener la posibilidad de donar, y si no, también es válido, también tenemos nuestras razones para decir que no, ¿ya? Pero el motivo por que se niega es la negativa de los familiares, ¿ya? Ahí se pierden más de la mitad de órganos, ¿ya? Por la negativa familiares. El año pasado, si no me equivoco, fue un 54%, ya, siendo que aún a pesar de ser un buen sistema de salud, todavía no logra obtener todos los órganos potenciales, ya. Generalmente esto se da en hospitales grandes, donde hay UCI, UTI, ya, pero en hospitales chiquititos todavía no se ha logrado eso, ¿ya? Así que tenemos mucha tarea. Sí, hay hartas tareas, harto que conversar, hartos desafíos, harto que educar también. Creo que es importante lo que conversamos, tratamos de derribar muchos mitos. Lamentablemente, como dijo el doctor Pérez, hace mucho tiempo, hace muchos años que no se ven campañas de donación de órganos, de comerciales, de que se conversa en la radio o en la televisión, entonces es importante traer este tema a colación y los invitamos, ¿cierto?, a que conversen este tema con su familia, que les cuenten cuál es su intención, qué les gustaría en caso de fallecimiento, donar, no donar, y que por favor pedirle, ¿cierto?, a sus familias que aunque sea un momento doloroso, difícil, se respete su decisión. Como dijo el doctor, en cierta manera, nuestro ser querido va a seguir viviendo y lo más importante es regalar vida, ¿cierto?, a alguien que lo necesita. Así que le vamos a dar un aplauso al doctor, le vamos a dar las gracias por traernos este tema tan interesante, tan necesario de conversar, y vamos a ir a nuestra siguiente sección que se llama ¿Qué conmemoramos esta semana? Esta semana se conmemoró el Día de la No Violencia en el Pololeo, ¿cierto? Que fue el día 7 de febrero. Ya se conmemora este día que el Senado aprobó el proyecto que permite que cada 7 de febrero se conmemore este Día de la Violencia en el Pololeo. ¿Ya? Esta fecha es para recordar la muerte de Antonia Garros, quien el 7 de febrero del 2017 se lanzó desde el 13º piso de un edificio de un sector de Pedro de Valdivia a raíz de la violencia que sufrió
tanto física como mental por parte de su pololo, ¿ya? Entonces, antiguamente solamente se consideraba violencia hacia las mujeres o violencia doméstica, por decirlo así, a las personas que tenían algún vínculo legal, ¿ya? Actualmente se conmemora este día y en nuestra comuna tenemos un centro de atención a la familia en donde encuentran un equipo de profesionales que aborda la temática de la violencia, ¿ya? Este equipo está compuesto por una psicóloga, por una abogada, un asistente y dos asistentes sociales, ya que están dispuestos a colaborar y a trabajar esta temática que quizás la visualizamos siempre como que la violencia se hace a la mujer, pero también la violencia puede ser hacia los hombres, ¿ya? Así que el 7 de febrero se conmemora la violencia en el polo. Y es importante que esta iniciativa también se dio a conocer para mostrar la necesidad de deslegitimizar toda clase de violencia en los vínculos afectivos y para promover las acciones directas para eliminarla. Ya si algún adolescente, joven, adulto está sufriendo violencia en su pololeo, en su relación, los golpes, como decían antes, quien te quiere te aporrea. Mentira. No, jamás, no puede. Quien te quiere te cuida, ¿ya? Así que y eso es tanto físicamente, digamos, no a los golpes, como mentalmente, ¿ya? La violencia emocional, los celos que dicen me ama porque me cela, tampoco eso es sano. El pololeo debe ser una sensación de felicidad, ¿cierto? De sentirse cómodo, de estar bien, no sentir pena, no sentir tristeza, no sentirse disminuido por mi pareja, sino que todo lo contrario, ¿ya? Así que si alguien está escuchando y cree o conoce a alguien que puede estar sufriendo violencia en el pololeo, puede acercarse, como decía Daniela, al CAF, el Centro de Apoyo a la Familia, que está en la Villa Alhué, donde está el ex internado, donde está ahora la biblioteca, el CCR y el Jardín Alvar Alhué. Y muy importante siempre que si yo soy la persona, quizás no que lo esté sufriendo, pero si soy testigo de esta violencia, también pueda denunciarlo y pedir ayuda, porque esto puede salvar vidas. Y recuerden que la violencia no es solamente física, no es que los golpes, sino que también puede ser económica y puede ser psicológica, que también se da, ¿ya? Y como que no la visualizamos tanto, sobre todo la económica. Y así que vamos a un aplauso para las relaciones felices. Ya se viene el 14 de febrero, así que pero pensemos en el amor que contribuye, que suma, no es el que resta. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección, que se llama Recomendaciones del invitado. Otro aplauso para el invitado. Ya, doctor. En esta sección usted tiene que dejar una recomendación para que nuestros usuarios, a ver qué les parece su gusto. Voy a recomendar, para ser un poco extraña, pero les voy a recomendar un programa que se emitió alrededor de 10 años atrás, ¿ya? Fue transmitido por TVN y se llama 21 días, ¿ya? Fueron dos, bueno, el programa está conducido por dos excelentes periodistas, una se llama Catalina y la otra se llama María José Terre, y hay distintos capítulos, pero quiero recalcar dos. Uno, sin ser muy majadero, que se llama 21 días en la espera, que habla o relata la historia de dos chicas que están en la espera de un órgano. Una es una niña de 17 años que está a la espera de un riñón, y la otra es una niña de 4 años, ¿ya? Que también estaba en la espera de riñón. Ambas muestran su historia, ambas se dializan, una a través de peritoneodiálisis y la otra de hemodiálisis. Y es un programa bastante crudo, la verdad, porque muestra la realidad como es, ¿ya? Es un programa muy, muy lindo, las periodistas son sequísimas, ¿ya? Y el otro que quiero recomendar, también pero de 21 antes días, que pasemos del mismo programa, quería preguntar dónde está el programa. Ya, ambos los pueden encontrar en YouTube. Ustedes ponen 21 días TVN y los encuentran y están por el nombre, ¿ya? Y misma fuente de YouTube está 21 días
a oscura, creo que así se llama, la oscuridad. Y yo creo que es un programa que a ti, Dani, te va a gustar mucho, porque hace que la periodista se ponga en los pantalones de personas con baja visión o ciega, ¿ya? Esta chica, bueno, es evaluada por una oftalmóloga, en donde la oftalmóloga le pone parches oculares y tiene que aprender a vivir con esta miranda, ¿ya? El problema, ¿ya? Esta ceguera. Es un programa sobrecogedor, muy, muy bello. La conexión que logró la periodista con los chicos ahí es maravilloso. Yo, en verdad se lo recomiendo. Yo en general no tiendo a llorar nada, pero ese me tuvo ahí en verdad, a punto, ¿ya? Así que nada, dediquen una hora de su vida, te lo juro que les prometo que no se van a arrepentir. Muy bueno, ojalá pudieran tener más difusión en este programa porque lo encontré así en YouTube buscando así ciertas, por el mismo tema que hablamos, y lo encontré maravilloso. Ojalá que VN se jugara por sacar programas así de esta calidad periodística. Y en verdad, todos son muy buenos, pero los recomiendo esos dos. 21 días en la espera y 21 días en la. Así que ya, vamos a buscarlo y después de que lo vamos a ver, obvio. Y me Ya, cuentan. sí, obvio. Si encontramos otro más, también lo vamos a compartir. Sí, así que invitamos, ¿cierto?, a todos nuestros usuarios, a las personas que nos escuchan, ¿cierto?, a YouTube, 21 días, y se van a acordar cuando estén llorando, se van a acordar del doctor Gastón. Y bueno, vamos a dar las gracias nuevamente al doctor por haber venido a este podcast. Les vamos a recordar, ¿cierto?, que sigan nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Departamento de Salud Alhue, en Instagram como EA-Alhue, en YouTube como Hablemos de Salud Alhue, en Spotify como Hablemos de Salud Alhue. Recuerden en Spotify colocar la campanita, en YouTube colocar seguir, en YouTube, no, sí, en YouTube darle like, en Spotify calificarnos con las estrellitas que usted crea que nos merecemos, pero son 5. Podrían haber más, pero bueno. Sí, y como siempre le vamos a dar, ¿cierto?, el honor al invitado de que despida la edición de este podcast. Nosotros nos escuchamos en una próxima edición. Muchas gracias por la invitación. Espero haber plantado la semillita de conversar este tema que es súper relevante. Y nada, pues, regalen vida. Eso. Regalen vida. Ese es el mensaje con el que nos quedamos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.